Esta es una sesión que estamos haciendo en colaboración con Iraíz Arenas y el Clúster de Tecnologías y Servicios Empresariales. Quiero presentarles el currículum de Iraíz de una manera muy breve, es una breve semblanza. Ella es licenciada en Comercio Exterior por la UMAD, es maestra en Negocios, Marketing y Negocios Internacionales por la UDLA. Es maestra en Negocios Internacionales y Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón, y tiene estudios de desarrollo en Ginebra, Suiza, y es doctora en estudios globales por la Universidad de Sofía en Tokio, Japón. Ella tiene experiencia en la dirección de proyectos globales y desarrollo institucional con experiencia en negocios y comercio internacional, tratados, estrategias operativas, financieras, desarrollo de líneas de negocio B2B, sistemas de comunicación, responsabilidad social empresarial, monitoreo y evaluación de programas. Y ha desarrollado competencias en planeación, formulación y evaluación de proyectos, con la elaboración de proyectos para promoción, comercialización e inversión, análisis financieros de riesgos, costos, presupuestos, auditorías, marcos legales y logística. En comunicación, marketing y alianzas estratégicas, con la creación, vinculación y ampliación de redes organizacionales y actores clave en desarrollo, comunicación y coordinación de clientes, socios y gobierno, investigación de mercados, análisis de datos, branding basado en sociopsicología y sociología económica. También en comercio exterior y negociaciones internacionales, con estudios, análisis y monitoreo de exportaciones e importaciones, acuerdos y tratados comerciales, logística, negociaciones, leyes aplicables, mapeo de actores, rutas de acción. Y también en procuración de fondos y desarrollo institucional, con la identificación e implementación de nuevas estrategias para diversificar fondos nacionales e internacionales. Y todo esto gracias a su experiencia laboral en organizaciones como la UDLAB, Canaíbe, el CEMIC, en SICTEX, la Procuraduría Agraria, ProMéxico, la Reserva Sostenible de las Naciones Unidas y trabajos que hizo en Suiza, en la Universidad de Sofía, en Tokio. Entonces, te cedo la palabra y la pantalla, Iraíz, para que des inicio a la plática. Ok, bueno, muy rápidamente, solamente algunos puntos. La verdad es que a pesar de que empecé en comercio exterior, mi área de especialización en la misma fueron los proyectos, precisamente la formulación y la evaluación de proyectos. Yo comencé en este tema cuando todavía existía la SEDECO, ¿no? La SEDECO hace mucho tiempo, y cuando todavía existían los fondos Pymes y Prológica. Entonces, por saber cómo hacer un proyecto, cómo formularlo, cómo evaluarlo, cómo presentarlo, cómo comprobarlo, entonces por eso a mí me abren las puertas. Y bueno, comienzo trabajando en la SEDECO y en diversas cámaras, primero manejando el fondo PYME, después Prológica, eso fue con la Cámara de Comercio, y bueno, así es como comienza. Y después, bueno, me fui especializando un poco más en los temas de las convocatorias internacionales y los fondeos en Suiza. De trabajar en la otra cosa que nosotros llamamos DICAF, que es otro organismo internacional, y bueno, ¿no? Y también otro que es HKI, pero eso es más un proceso de certificación. Básicamente así es como comenzó mi trabajo y mi tarea en los proyectos. Hay mucha gente que como que no le suena muy bien o como que no se entiende perfectamente bien como porque qué tienen que ver los proyectos con el área que yo me dedico, o me empecé a dedicar, que fue el comercio exterior. Básicamente así es como comenzó. Y eso porque en el caso de México, por alguna extraña razón, el tema de los proyectistas pues no está muy desarrollado o no es un área de trabajo per se. Se le conocen como mejor managers de fondos de estrategias, fondos o estrategias de fondeo, etcétera. La realidad es que cuando hablamos de project managers o cuando hablamos de proyectistas, nos referimos más en el tema del sector automotriz. Eso es un error, porque a nivel internacional uno conforme va avanzando te vas dando cuenta que los proyectistas a nivel internacional pues son en todas las áreas, específicamente en el tema social, en el humanitario y bueno, también en el ámbito empresarial, ¿vale? Y bueno, si estoy en Suiza, pues a mí me tocó tener que aprender un poco más sobre los fondos internacionales, que en realidad me dando cuenta que una vez que tú manejas bien un fondo, todos los demás son básicamente la misma mecánica. Y bueno, de ahí uno se va comenzando a dar cuenta que todo
siempre vas a regresar a cómo se hace un proyecto, cómo se hace un proyecto, cómo se presenta un proyecto, cómo se gestiona un proyecto, cómo se administra un proyecto, cómo se comprueba un proyecto y todavía más interesante, cómo se audita un proyecto, ¿no? Y por muy simple que parezca, la realidad es sí es complejo y no todas las personas han tenido esta capacitación. Hay muchos procesos de certificación, ¿no? Para tener, por ejemplo, PMI, pero bueno, son procesos de certificación un poco más pesados y más complejos, que en realidad no son requeridos si tu tema es el fondeo, ¿no? Si tu tema ya es dedicarte más, insisto, a un sector empresarial de proyectos per se, pues a lo mejor si una certificación PMI que es poco costosa, pues valdría la pena. Y bueno, esto es básicamente como comienza, ¿no? Y a mí normalmente, la UTLA también me han pedido dar cursos sobre cómo se elaboran los proyectos, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que uno tiene que aprender, por increíble que parezca, es entender qué es un proyecto, ¿no? Y entender qué es un proyecto desde la concepción, primero de tu idea, porque el curso en sí, en realidad, alguien me decía, es que solamente para las organizaciones civiles o las humanitarias. No, en realidad es para cualquier persona, ya la empresa, ahora ya todos vamos a comenzar con lo mismo. Todos los empresarios, emprendedores o directores o agentes de fondeo vamos a empezar con exactamente la misma temática. Comenzando con la pregunta del millón de pesos es, sí, ¿no? Todos partimos de la idea de, todos necesitamos dinero, todos necesitan dinero, todos queremos dinero, todos queremos dinero. Pero tenemos que comenzar con la primera idea básica de qué es el proyecto. Yo quiero dinero, lo primero que ver es, ¿para qué quiero el dinero? ¿Dónde voy a colocar el dinero? ¿Y cuánto tiempo voy a necesitar ese dinero? Entonces son preguntas muy simples y muy básicas, pero que las personas a veces no reflexionamos. Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es un proyecto y cuáles son las directrices que yo necesito tomar para comenzar a elaborarlo, ¿no? Insisto, yo tengo muchos conocidos que me dicen, es que yo tengo la idea, ¿no? Yo soy buenísima, yo quisiera hacer esto, pero no sé plasmarlo en papel. O sea, lo único que me falla, pues es que te falla mucho todavía, ¿no? Porque posiblemente, y a lo mejor es muy cruel, pues posiblemente a lo mejor tu idea es fabulosa, pero no es para el contexto. No es para el contexto, no es para el mercado, o no se da en este momento, simplemente no estamos listos para tu super idea. Entonces sí necesitamos entender cómo vamos a partir de la idea básica, por eso le llamamos, podemos partir desde cero, ¿no? Desde yo, empresa Iraí Serenas, quiero hacer, no sé, quiero hacer una nueva línea de negocios, bueno, ese es un proyecto. O yo, organización civil, sabes que yo quiero hacer un proyecto para llevar educación a los niños de la sierra. Bueno, esa es una idea base cero y tenemos que partir de ahí para poder comenzar a acotarla, ¿no? Porque está muy general y así solamente nos vamos a perder. O bien podemos hacerlo en base a una convocatoria, ¿no? A lo mejor un día ustedes leyendo, pues dijeron, oye, fíjate que hay una convocatoria donde a lo mejor dan un fondo de 100,000 pesos, ¿no? Bueno, voy a leer la convocatoria y sobre esa convocatoria voy a ir al proyecto. O sea, sí se pueden tener estas dos directrices que no están divorciadas, ¿no? La verdad es que no están divorciadas y sí es importante contar con esta visión, ¿sale? Yo quiero hacer esto y cómo lo voy a hacer. Entonces, lo primero que vamos a partir es si es de base cero o si es una convocatoria, ¿vale? Y después de eso vamos a entender que hay que irlo alineando. Este proceso de alineación es más organizacional para que comencemos con cierta lógica, ¿sale? La lógica, por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a vender botellas de agua, no me voy a meter a un tema de ahora me voy a dedicar a alimentar perros, ¿no? Y a lo mejor suena muy burdo el ejemplo, pero la verdad es que sí, hay muchas organizaciones y empresas que en el afán de conseguir fondos pues tratan hasta de cambiar de giro, ¿no? De tener nuevas directrices que a lo mejor nunca han participado y no tienen la experiencia. Entonces sí necesitamos hacer una alineación organizacional, ¿no? Y hacer una inspección sobre la organización en la que tú trabajas, pues cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es la experiencia que se tienen, qué documentación tienes que avale tu experiencia. Bueno, hasta temas de objeto social, ¿te lo permite, no te lo permite? Y si no te lo permite, pues qué podemos hacer para que te lo permita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del primer módulo, la verdad es que es un poco
al principio es un poco complicado, ¿por qué? Pues porque siempre vamos a partir de qué fue primero, cómo le hago, tengo esta fabulosa idea, pero no sé cómo hacerla, cómo plasmarla en papel. Entonces vamos a partir del primer módulo de tu idea, vamos a llevar paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que ir considerando para poder comenzar a desarrollarla? La vamos plasmando en un famoso Word, que al fin y al cabo pues te va a servir, porque esa es la parte bonita de los proyectos, ¿no? Un proyecto, que vamos a ver al final, pues una vez que está bien elaborado, te puede servir pues no solamente para tus convocatorias a nivel nacional o a nivel internacional, sino que también te va a servir para cualquier tema de que tú por fin puedas entender cómo se va a fondear, que no necesariamente es a través pues de fondos nacionales e internacionales, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, obviamente ya que tienes esta idea, ya que tienes la claridad de ya sé de dónde voy a sacar, ya sé si porque leí la convocatoria o porque no, se me ocurrió en algún momento en mi vida, entonces vamos a comenzar con la alineación, ¿no? Ya tenemos una alineación organizacional, ahora tenemos que comenzar con algo que es una narrativa, ¿no? La narrativa, al fin y al cabo, es un poco complicada para algunos, porque como no hacemos este proceso de reflexiones, yo quiero llevar educación a los niños de la sierra. ¿Por qué? No lo sé, pero sé que lo necesitan. Entonces, este tema de narrativa, diagnóstico y justificación es tal vez de las partes más complejas, porque necesitas entender el por qué. Mucha gente me dice, pues, ¿por qué lo necesitan? Ajá, sí, ¿cómo sabes que lo necesitan? ¿Cómo sabes que efectivamente los niños de la sierra necesitan educación? Y entonces es importante aprender a tener herramientas para hacer este proceso de justificación, ¿no? Pues herramientas estadísticas para empezar, ¿no? Herramientas de análisis lógicos, herramientas de diagnóstico, análisis de otros estudios cuantitativos, cualitativos, ¿no? Todo y muchas otras herramientas vamos a aprender para poder entender si podemos justificar nuestro proyecto, si podemos darle esta narrativa, ¿no? Esta historia. La narrativa es como contarle a alguien más sobre nuestra idea, la necesidad de estas personas o este contexto y por qué es importante. Y se lo vas a contar a alguien más sin hablarlo. Todo es por escrito, ¿no? Cuando yo lo lea, lo voy a entender y voy a decir, ya sé, ¿no? Voy a entender tu urgencia, tu necesidad o tu importancia del proyecto y te voy a decir, sabes que sí, creo que sí vale la pena. Entonces, desde aquí tenemos todo un tema. Si es para fondos nacionales o internacionales, pues desde aquí tienes el primer punto de te bateo o no te bateo, ¿no? O sea, sí sabes lo que estás haciendo, sí creo que entiendes como por qué se tiene que hacer ahí, y sí tienes un buen argumento de por qué deberíamos hacerlo en este momento y no en otros momentos. Entonces, claramente, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo poco a poco cómo vamos a ir armando dicha tanto narrativa como diagnóstico y obviamente como justificación, ¿sale? Claro que vamos a encontrar algunos temas de metodología y métricas, pero pues, insisto, ¿no? Lo primero es cómo voy a crear o qué herramientas voy a utilizar para tener primero el diagnóstico, para poder justificarlo y para crear esta historia, le voy a llamar narrativa, ¿vale? Eh, y bueno, y pues ya de ahí vamos a entender, ¿no? O sea, ya que tengo la justificación, ya tengo la narrativa, ya por fin entendí cuál es mi población real objetivo, porque como es un proceso de investigación, pues a lo mejor te das cuenta que pues no eran todos los niños de la sierra, no son solo un grupo poblacional en efectivo. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico, mi justificación, por fin me arrojó que solo este grupo vamos a atender ahora. Y ahora sí vamos a comenzar con el marco lógico, ¿no? Y este marco lógico es básicamente las etapas en las que vamos a ir haciendo lo que ustedes quieren que se haga, ¿no? Entonces, si yo digo voy a educar a los niños de la sierra, es muy ambiguo, es demasiado ambiguo. Necesitamos objetivos, objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Si ustedes ponen, es que voy a acabar con el analfabetismo en la sierra norte de Puebla, eso es imposible hacerlo en un año. Si ustedes me dicen, en un año voy a acabar con eso, no es cierto. Desde ahí, digo, cualquiera que lo lea va a decir, este amigo no tiene experiencia en lo que está haciendo y no sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir la fase anterior, para que con nuestro marco lógico, ¿no? Vamos a decir, ah, sí, no, pues efectivamente. El primer paso, ¿cuál es? El primer paso es focalizar a la población, ¿no? El segundo paso es encontrar un lugar para poder, ¿no? Instalaciones para poder dar clases, hacer lugares, conseguir a los maestros, el material, ¿no? Y todo esto lo vamos a ir poniendo dentro de esta lógica, que este marco lógico va a ser
reflejado o va a estar reflejado en nuestro cronograma de actividades, ¿no? Y este cronograma de actividades vamos a aprender a colocar alcances de métricas y evaluaciones de impacto, ¿vale? Hay algo que casi muchas, no, casi la mayoría de las organizaciones tienen, que siempre me dicen, pero ir ahí, o sea, cuando nosotros competimos, obviamente competimos contra muchas otras organizaciones, ¿vale? Muchas otras organizaciones. Entonces, cuando yo pongo en mis métricas o mi evaluación de impacto que yo le voy a cambiar la vida a mis sujetos, son 10 mujeres, ¿no? Y 10 hombres, pues obviamente por números, por cuantificación, 10 mujeres y 10 hombres no compiten contra alguien que tenga una población de impacto de 100 mujeres y 100 hombres. Obviamente no. Entonces, desde ahí, a pesar de que mi proyecto es muy noble, pues no voy a poder ganar. Entonces, la realidad es que no es que solamente impacten 10 hombres o 10 mujeres, ese es tu impacto directo. Hay que verificar y evaluar tu impacto indirecto y eso tiene que ver con tu marco lógico y eso es lo que quiero aprendiendo, ¿no? ¿Cómo yo le transmito a la persona que está leyendo mi proyecto que no solamente le voy a cambiar la vida a 10 personas, sino que lo voy a hacer a 20 más, a 30 más? Es como decir cuántos empleos directos e indirectos voy a crear y en cuánto tiempo, ¿vale? Por eso es importante nuestro marco lógico, ¿no? O sea, cada paso, cada fase, a quién estoy impactando y cómo lo voy a ir midiendo, ¿sale? El tema del impacto siempre es súper importante, porque el impacto normalmente no es cuantificable. Son datos cualitativos que ustedes van a aprender a volver cuantitativos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los proyectos van a tratar de buscar la cuantificación, ¿no? O sea, si yo digo voy a educar a un niño, pues sí, pero eso, o sea, ¿cómo? O sea, solo un niño no tiene mucho sentido. En cambio, hay que ir armándolo de tal manera que los procesos de impacto en cuantificación, ¿no? Que son cualitativos, de pues ahora es feliz y puede generarse un trabajo, todo eso hay que ponerlo en números y plasmarlo para que se pueda ver reflejado en dichas métricas, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir armando. E insisto, y tenemos que entender que el marco lógico va muy de la mano con este cronograma, con estos alcances, con estas evaluaciones y con estos niveles de impacto, más, más eso ya irá dependiendo del tema del proyecto, ¿no? Pero también en muchas ocasiones va a valer la pena que mezclemos un poco cuando es la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Bueno, temas, por ejemplo, de género, cuántos niños, etcétera, 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 ¿no? Insisto, todo dentro de los objetivos que tengamos y dentro de este marco lógico, ¿no? Yo voy a acabar con el alfabetismo, no lo voy a hacer en un año, ¿no? Porque mi justificación, mi narrativa ya me explicó que eso no se puede hacer. Bueno, lo voy a lograr en 5 años y yo solo necesito fondeo para la primera fase. En la primera fase voy a lograr esto a través de esto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y ya que tenemos todo esto, que suena muy fácil, pero no lo es porque es mucho trabajo, vamos a tener el presupuesto y es donde normalmente también hay algunos pequeños grandes detalles. No todos son financieros, no pasa nada, ¿no? Algo sí me queda claro, todos entendemos, ¿no? De costos, de gastos, ¿no? Y de ingresos, eso sí lo entendemos. Bueno, entonces nosotros vamos a partir de esta lógica, es muy simple, para poder armar un presupuesto que tenga lógica detrás del proyecto. Muchas veces ha pasado, y muchas veces, que dentro del presupuesto no está alineado con el marco lógico, ni con el cronograma de actividades. Entonces, sí es un poco complicado, porque, por ejemplo, yo dije que para 10 niños y comprar 200 libretas. A ver, no, siempre tiene que ir todo de la mano. Si no tiene esta lógica, es como, no estoy entendiendo para qué quieres las 100 libretas, ni en qué tiempo quieres las 100 libretas. Eso por un lado. Luego, por otro, muchas veces las empresas, organizaciones o personas confundimos lo que son costos con gastos. No es lo mismo. Y sí necesitamos una separación clara de lo uno con lo otro. Más dependiendo, si es convocatoria, muchas veces las convocatorias te ponen límites, ¿no? Te dicen, no entran gastos administrativos o el 10% del valor de lo que pidas de gastos administrativos. O vamos a irnos mitad y mitad. Una parte la pones tú, una parte la pongo yo. Entonces, muchas veces tienen tropezones con esto porque no saben cómo repartirlo, ¿no? Me dicen, pues es que cómo no vamos a tener gastos administrativos, ¿no? Sí puedes, pero
se pone bajo otros conceptos. O bueno, ¿cómo voy a hacerle 50 si por eso le estoy pidiendo? ¿No? Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender primero a reflejar un presupuesto real de lo que necesitamos. Necesitamos para llevar a cabo este proyecto en su primera fase, en el primer mes necesito 30,000 pesos, ¿no? Que me quede muy en claro en qué voy a utilizar esos 30,000, ¿vale? Y bueno, ya que tengo el real, ya que hago el análisis, porque de eso también hay que aprenderlo, ¿cómo se hace un análisis? ¿No? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un costo? ¿Cómo voy a hacer el análisis real primero financiero? Lo que tenemos que ir a aprender con nuestros análisis verticales, análisis horizontales. Entonces ya de ahí vamos a partir al segundo nivel, que es ahora sí, vamos a repartir cuánto de estos gastos sí están permitidos, qué porcentaje está permitido, cómo hago las modificaciones en los números. Y finalmente, bueno, ahora sí, cómo hago las reparticiones, cómo le hago para poner yo el 50, el otra parte el 50 o el 75 y yo el 25. También, obviamente se oye muy fácil, pero armar el presupuesto también toma tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer cotizaciones, ¿no? Las cotizaciones siempre van a ser muy importantes para nosotros. O sea, no se vale que solamente inventemos números, así de, pues yo le calculo que ojo de buen cubero, pues, no sé, 200 pesos cada cosa. No, nada de ojo de buen cubero. Sí hay que pedir cotizaciones, sí necesitamos tener, ¿no?, un margen de cotizaciones, por lo menos 3 cotizaciones para saber, pues, en cómo está el tema del precio, para que pueda ir valorándolo. Ojo, todo va a ir de la mano porque para el siguiente módulo nosotros vamos a entender el tema de los entregables. Esta parte se oye fácil, no lo es, porque insisto, muchas veces cuando no seguimos la lógica del proyecto ni las etapas, no está reflejado en el presupuesto. Pues cuando ustedes ya por fin lograron un fondeo, se gastan el dinero o se gasta el dinero en cosas que no se debía gastar o que no se tomó la precaución de guardar evidencia de lo que estaba yo haciendo. Entonces, no, pero pues si ya lo hice, quiere decir que sí pasó. A ver, no, no, porque el diseño de los entregables tiene que ir de la mano con mi presupuesto, tiene que ir de la mano con mis evaluaciones de impacto. O si yo dije que iba a ayudar a 20 niños, tengo que demostrar que ayudé a esos 20 niños, que capacité a esos 20 niños y que realmente ha causado un impacto en esos 20 niños en el tiempo que dije que causaba el impacto en esos niños. Si yo dije que, no sé, nos iba a ayudar a que aprendieran a leer y escribir en 2 meses, y han pasado 6 meses y vuelvo con los mismos niños y no pueden aprender, entonces obviamente es una mala calificación, no puedo entregar, no puedo dar este entregable, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Entender primero qué es un entregable, cómo se hace un entregable, cómo se diseña un entregable y las preparaciones previas de un entregable, ¿no? Eso sí es muy importante porque al final eso les va a servir a ustedes como expertise. Es como crear una carpeta, ¿no?, un portafolio de proyectos que les han ido sirviendo para que, bueno, primero ustedes los puedan reservar, ¿no? Ustedes digan, va, voilà, me sirve a mí como un caminito de cosas que ya he venido haciendo y he venido haciendo bien. Y también, ¿no?, cuando tengas que presentar o tengas que demostrar tu experiencia, pues digas, sí, no, aquí están mis carpetitas. Ahora, gracias a todo esto, es muy sencillo armar auditoría y comprobación, ¿no? La auditoría, eso es algo que aprendí muy bien en Ginebra, ¿no? Y la verdad es que siempre me fue súper bien, porque sigues esta lógica. O sea, nadie te va a preguntar algo que no venga en tu proyecto. Todo lo que hayas plasmado es lo mismo que yo quiero ver, ¿no? Entonces, si tú me dijiste 10 niños y aquí solamente veo 9, ¿dónde está el otro? Son cosas muy simples. O me dijiste 10 libretas y yo, por lo que veo, por el reflejo que me das en tu presupuesto, pues son solo 9 libretas. O por lo que poco que yo veo de tus fotos, pues no hay más que 5 libretas, ¿no? Entonces eso es lo que también necesitamos ir aprendiendo. No porque nosotros vayamos a hacer la auditoría, obviamente sería el ideal y es lo mejor que pueden hacer las empresas. Las empresas siempre deberían tener un auditor externo de sus proyectos y de sus procesos para ver en qué vamos bien, en qué vamos mal. Pero si no, también para que sepan cómo es este proceso para que cuando alguien te audite, pues sepas perfectamente bien de dónde vas a tomar las cosas, qué te pueden pedir y qué no te pueden pedir, ¿sale? Entonces debemos entender quién debe hacerla, cómo se debe hacer y qué documentos sí se tienen que presentar, ¿no? Muchas veces se confunden sobre, es que ya me lo pidió el auditor, me pidió mi acta constitutiva, me pidió mi RFC, me pidió mis cuentas bancarias, así como de, tus cuentas bancarias no. O sea, para empezar, no entiendo por qué te piden tus cuentas bancarias, ¿no? Es un tema en el que no se deben meter. Por ejemplo, ¿no? O sea, pequeños detalles que sí es importante que sepan, porque muchas veces las personas a lo mejor
solicitan cosas que no son requeridas por temas de proyecto. Puede ser requerida por otra cosa, pero no por temas de proyecto. ¿Vale? Y bueno, tal vez al final del día, ya que tienes armado el proyecto, porque también mucha gente me dice, no, pues es que yo lo que quiero saber es dónde saco dinero. No, lo primero que tienes que saber, que es lo que estábamos platicando, es para qué quieres el dinero. Lo primero que tienes que entender y cuánto dinero necesitas, ¿no? Porque si no, vas a meterte en un tema de estar buscando dinero por todas partes en esta dinámica de necesito dinero. Pues claro, todos necesitamos dinero, ¿no? Y va a empezar el huevo, pero voy a buscar convocatorias o voy a buscar quién me lo patrocine, pero pues no estoy segura de exactamente cuánto. No, no. Lo primero es, ¿necesito dinero? ¿Sí o no? Es hacerte un análisis. De hecho, bueno, eso es algo a lo que nosotros lo primero que hacemos es, la primera pregunta del millón de pesos es, ¿para qué necesitas el dinero? A lo mejor ni siquiera lo necesitas. Es importante hacerte un análisis financiero y revisar tus finanzas, que estén sanas. A lo mejor ni siquiera necesitas dinero. Lo que tú necesitas es primero generar ahorros y ese ahorro te va a ver reflejado en una utilidad. Lo primero que tienes que hacer. Y ya a partir de eso, ya que tienes tu análisis, ¿no? Bueno, ya que analizamos tus finanzas, te podemos decir, sabes que la verdad, tú necesitas dinero, no estás gastando en esto que pues, no es necesario, o te lo puedes ahorrar de otra manera. Es lo primero que tienen que hacer las organizaciones de cualquier tipo, llámale empresas privadas, empresas públicas, la que sea. Primero hacer un análisis financiero y valorar qué te puedes ahorrar y en qué no debes ahorrar, ¿no? También, hay cosas muy importantes. Y de ahí, pues de ahí partimos, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera necesitas pagarle pues los millones a un consultor para que te haga un proyecto, porque un proyecto sí es caro. Y luego también se cobra el mapeo, se cobra la gestión, se cobra la comprobación, se cobra la auditoría. Entonces, si partes primero con que a lo mejor no necesitas tanto dinero. Lo puedes sacar ahorrándote primero dentro de tu estructura financiera. Te vas a dar cuenta que puedes ahorrarte mucho dinero en el futuro. Eso por un lado. Luego, si ya te diste cuenta, ya que analizaste tu empresa, ¿no? Ya que se hizo un análisis financiero correcto, que sí necesitas y tienes por el tema del proyecto, ya sabes exactamente cuánto necesitas y cuándo lo vas a recuperar, ¿no? Porque también es importante saber ese indicador que también vas a aprender. Si ya sé cuándo lo voy a recuperar, ya sé cuánto necesito, ahora sí, ¿dónde lo voy a buscar, no? Hay fondos nacionales, hay fondos internacionales, pero también hay otras técnicas, ¿no? A lo mejor te puedes ir a una campaña de crowdfunding, eso va a ir dependiendo porque también hay que meterlo en el tema de marketing. Puedes hacer otro tipo de servicios que a lo mejor no te llegaron a la mente, pero que bueno, ahorita que lo platicamos, que lo revisamos, que checamos tu proyecto, pues a lo mejor puedes crear un servicio adicional y ese servicio adicional que sí puedes cobrar porque está dentro de tus funciones, pues te va a dar, ¿no? Para que puedas capitalizar este proyecto, ¿no? Y son proyectos paralelos. Entonces, eso es todo lo que vas a aprender. El mapeo de fuentes, pero no se queden con la idea de que solamente el mapeo de fuentes debe ser de fondos, ¿no? A ver, ¿qué otra fundación me lo va a dar? No, lo primero es, necesito el dinero, cuánto necesito, qué tiempo lo necesito y cómo lo puedo conseguir. Si quieres dinero rápido, el fondeo no es lo tuyo. O sea, el tema de las fondo de la convocatoria no es el camino. ¿Por qué? Porque normalmente tardan, son tardados. A veces toma 6 meses, a veces un año, a veces 3, depende. Entonces, si a mí me urge como para mañana, no, hay otras formas, pero no es el tuyo el tema de las convocatorias, ¿no? Y bueno, esos son los mecanismos que nosotros le llamamos estrategias de fondeo, ¿no? Cualquier estrategia, a ver, si yo necesito dinero relativamente rápido, que puedo hacer campañas, servicios adicionales, etcétera, etcétera. Y a costos relativamente accesibles, ¿no? Porque al final del día el tema de marketing es muy complicado si no lo sabes llevar, ¿no? Hay herramientas fabulosas que son súper baratas y que te pueden ir ayudando a darte a conocer, ¿no? Entonces, básicamente, ya muy grosso modo, eso es lo que nosotros vemos. Ahora, el, el tema del curso es, bueno, a mí me gusta mucho darlo porque se lleva de la mano. Me gusta mucho darlo porque tienen que hacerlo, o sea, tienen que hacer su proyecto y al final el único producto que te llevas, que tú tienes, es el proyecto armado con ya sé cómo lo voy a financiar. Ya es de ustedes si lo llevan, si no lo llevan a cabo, etcétera. Pero a mí sí me gusta porque lo voy revisando, ¿no? Entonces vamos armándolo desde cero
Sí me puedo tomar el tiempo de leerlo, de checarlo, de decirte, oye, esto no, quítale esto, ponle esto, tu análisis financiero es incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso de repente es como un poco pesado. Es que son 4 meses, se me hace mucho. No, a mí se me hace muy poco porque normalmente este curso lo doy por 6 meses, ¿no? Y insisto, en todo tipo. También hay emprendedores que lo toman porque ya saben cuánto van a necesitar por su tema de análisis financiero, su TIR, su BAN, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que se hace. ¿No? La verdad es que es intenso, sí es muy intenso, porque es aprender a recabar información, analizarla, plasmarla y bueno, y también aprender muchas otras técnicas que tal vez no conocen o que sí conocían empíricamente, pero no tenían una metodología, ¿no? Y ahora sí es como aprenderlo por metodología. Y voilà, creo que eso es todo lo que puedo decir en este corto tiempo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola Iraís, muchas, Javier Jara. Oye, una pregunta, tú un poquito más, cuando haces estos servicios, ¿cómo funciona tus costos, etcétera? Pues fíjate que es muy simple. Lo primero es siempre hago un diagnóstico. Y el diagnóstico, por increíble que parezca, es gratis, ¿no? Porque el diagnóstico es con lo que empezamos. El diagnóstico son básicamente preguntas. Es un cuestionario, ¿no? Me siento, platico contigo. La pregunta básica es ¿para qué quiero el dinero? ¿No? ¿Para qué quieres el dinero? Investigar un poco de tu organización, de tu objeto social. Es lo primero. Y ese diagnóstico a mí me permite revisar si efectivamente tienes a muy grosso modo una necesidad de dinero o una necesidad de ahorro de costos. ¿Bien? Entonces el diagnóstico sí funciona, ese es gratis y ese te da el resultado y tú sabrás si implementas lo que te recomendamos o no. Y ya a partir de eso sí, ¿no? Dependiendo de lo que encontramos, a lo mejor hay un tema de estrategia por ahí que sí se tiene que implementar. Y eso es muy, ¿cómo se dice en español? Tailoring, o sea, está muy adecuado a cada empresa. Hay unas empresas que me dicen, es que dinero no tengo. No, pues no te preocupes, vamos a ver cómo te ahorras, ¿no? Cómo te generamos ahorros y pues con eso. Y eso es por porcentaje. Hay otras que me dicen, ¿sabes qué? Es que mi área de proyectos ya está más que desarrollada, o sea, llevo años haciendo esto, lo único que necesito es mapeo. Entonces, si solo necesitas mapeo, digo, bueno, pues lo que te puedo hacer es para no que tú no pierdas tiempo, yo te mando las convocatorias que encuentro que se adecúan a tu organización. Te las mando por correo electrónico, pues por lo menos una vez al mes, 2 veces al mes. Depende del proyecto, depende del objeto social, pueden ser hasta 3, hasta 4, y ya tú pues haces estas aplicaciones. Y eso también tiene un costo y eso es mucho más accesible, el costo es mensual, ¿no? Una igual a que te puedo decir. Depende, ¿no? 3,000 pues es por 6 meses y siempre estás recibiendo convocatorias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, mucha gente le gusta ese porque si te evitas temas de estarte, me voy a poner a buscar convocatorias a diestra y siniestra y solo pierdo tiempo. No, mejor que te lleguen a tu correo, obviamente antes de la fecha de aplicación, y bueno, así lo hacen. Otros me piden el proyecto. El proyecto, Javier, fíjate que eso sí depende. Eso sí depende del tamaño del proyecto. Puede ser un proyecto muy pequeñito que te llegue a costar 6,000 pesos, pero es todo el armado, como proyectos muy grandes que te lleguen a costar hasta 20, 30,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque hay proyectos que son de inversión. Entonces sí, los cálculos son pesados. Pero ese es un proyecto que es tuyo, tú te lo quedas y tú lo modificas como tú quieras, ¿no? Hay otros que me piden, no, y sabes que yo necesito, porque es un fondo internacional, que aparte lo traduzcas. Ojo, eso también se me pasó decirles, ¿no? Muchos fondos internacionales, pues necesitas presentarlo en inglés, por lo menos. Depende. Entonces, me dicen, es que necesito que hagas el proyecto, o que me traduzcas el proyecto, o que me hagas el proyecto y me traduzcas el proyecto, ¿no? Y eso se hace en inglés, se hace en francés, que son básicamente los idiomas más fuertes. Y ese también tiene otro costo. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, Javier, pues todo depende del diagnóstico y de lo que tú realmente quieras. A mí me gusta partir del diagnóstico porque pues desde una vez vemos, ¿no? Como de, pues no te preocupes, la verdad es que no necesitas realmente tanto dinero, necesitas mejor ahorrártelo en esta área. Solo sí con el diagnóstico siempre les he pedido mucha confianza, no, que confíen en mí y siempre les digo, pues, si necesitas que te firme una carta de confidencialidad por lo que vamos a platicar o por lo que necesito revisar, no pasa nada, pero a mí sí me sirve para partir con una buena idea sobre lo que podemos hacer en tu empresa, ¿vale? Lo primero que necesito saber para ir guiándote es, yo siempre les digo, es como un médico, es como un doctor. O sea, vas y me dices tus síntomas, pero pues yo necesito también tus análisis y revisar, ¿no?
si de verdad, de verdad, de verdad, pues tienes lo que yo creo que tienes. Yo veo que tú haces scouting de todo lo que son las posibilidades, no solamente nacionales, que a eso va mi primer comentario. Pues obviamente ahorita la propuesta de la disponibilidad de fondos de fondos públicos, pues es casi nula, ¿no? Por no decir nula. O sea, vamos a ser políticamente correctos. La segunda parte va en el sentido del scouting que tú haces a nivel internacional. Y obviamente pues ahí juegan muchos temas de calendario. En términos generales, ¿tú cómo podrías comentarnos qué es el calendario en cuanto a poder participar? O sea, ¿con qué tiempo previo o con cuánto tiempo de anticipación una empresa, una pyme, tendría que saber o tendría que conocer una convocatoria para, vamos a suponer que partimos de que nada más tengo la idea, en ese caso que tú describiste muy bien, y me suena, me hace tilín porque el Banco Interamericano de Desarrollo abrió una convocatoria para fondear proyectos de sustentabilidad en limpieza de ríos y yo estoy en ese tema y quiero entrarle. Más o menos, ¿como qué tiempo consideras tú que deberíamos estar contactándote? Yo creo que esa es la parte interesante. Mira, cuando tú aprendes a elaborar el proyecto, esa es la parte interesante. Ese mismo proyecto, si entendiste la lógica de cómo armarlo, lo puedes utilizar para una, otra u otra convocatoria. Claramente el armado de un proyecto toma tiempo, dependiendo la complejidad. En el ejemplo que tú me diste, pues depende de la información que tú también tengas como empresa, ¿no? Entonces, a mí me ha tomado proyectos complejos armarlos en un mes, ¿no? Y complejos porque parto desde que no tienes idea tú, no tengo idea yo, y hay que armar toda la lógica, la investigación, las cotizaciones, los presupuestos, la justificación. Entonces, por lo menos un mes de anticipación a mí me sirve cuando partimos así de que yo no sé, tú no sabes, pero lo vamos a armar de la mano. Cuando es un poco de yo tengo información y yo ya conozco también, puede ser hasta más rápido, 2 semanas, pero eso es solo el armado del proyecto. ¿Sale? Entonces, yo prefiero siempre que, a lo mejor es malo y es tonto de mi parte, pero yo sí prefiero que haya una persona de la organización que sí esté de la mano conmigo para que aprenda la lógica del proyecto, para que ese mismo proyecto, pues si se te fue la convocatoria por muchas razones se te puede ir, pues estés listo para la que sigue. Hay mucha gente también que se desanima, que me dice, pues es que esta convocatoria cierra en 2 días. Sí, sí cierra en 2 días, pero esa convocatoria es muy seguro que vuelva a abrir. Porque normalmente las convocatorias tienen como 3 momentos, ¿no? Y más las internacionales. Entonces ya lo utilizas. Si no es en esta, en la que sigue, y si no en la que sigue. Y el tema, obviamente, una cosa es el armado del proyecto y otra cosa es la aplicación del proyecto, ¿no? El registro y todo ese, que ese es otra canción, es otro baile. Entonces, yo creo que ahí también, no sé si me aventuro a decir algo que tú también puedes participar como un proveedor de servicio en ese acompañamiento. Fíjate que hay 2 cosas. Uno, si yo te elaboro el proyecto, pero claro que puedo tener una cierta participación en controlar u observar cómo se va implementando. Y eso me preocupa a mí porque luego solo me van a buscar para hacerlos comprobables. Y es como de, pues si no estuve cuando lo hiciste, tenerlos entregables y comprobables, sí me metes en un problema. Entonces, si lo hacemos de la mano de yo, por lo menos voy a ir supervisando cómo se va haciendo para que vayamos preparando las carpetas de comprobables, es fabuloso. Si tú lo hiciste, sí puedo acompañarte, pero necesito conocer el proyecto para ir sabiendo qué es lo que vamos a ir, qué es lo que voy a ir revisando y qué es lo que probablemente te van a pedir en la auditoría, ¿no? Lo único que sí les pido, si yo no lo hice y tú lo tienes, necesito el proyecto, solo para leerlo, para que vaya yo viendo las directrices que lo vamos a ir puliendo para el tema de entregables y auditoría. Son las únicas 2 cosas que sí creo que y tienen lógica, por lo menos para mí. Muchas gracias. Y una última. En términos generales, ¿tú qué me podrías decir que son ahorita las tendencias de fondos abiertos? Fíjate que hay muchas cosas, es súper interesante porque las redes sociales nos han permitido hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas que en mi tiempo pues, eran súper difíciles. Entonces, la tendencia ahora, no sé por qué, pero todo el mundo quiere hacer crowdfunding. No para todos es el crowdfunding. Mucho cuidado con eso. Y estas campañas, pues no es para todos. Salvo tengas una buena narrativa, salvo tengas un buen storytelling.
por ejemplo, ¿no? Y que es un storytelling, pues te voy a contar una historia muy triste de algo que pasó y que te va a mover el corazón y que por eso dame dinero, ¿no? O sea, se oye muy cruel, pero es la verdad. Y estos storytelling tienen que estar muy bien armados, ¿no? Está comprobado, por eso me gustó mucho estudiar sociopsicología, porque está comprobado que los 10 primeros segundos tienes que llamar la atención de esta persona, de la que sea. Si no lo hiciste, lo perdiste y no importa lo que hagas. Entonces el crowdfunding es una tendencia de, bueno, pues puedo juntar, ¿no?, dinero de todos un poco. Es una de las tendencias que está haciendo, pero bueno, no es la única. Hay muchos que ahora también utilizan influencers. Los influencers son fabulosos también, ¿no? Y te ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes una causa en común. Por ejemplo, pues no sé, últimamente he estado ayudando mucho al tema de los perritos que son callejeros y siempre va un alguien, ¿no? Siempre va un influencer y, oye, mira, yo estoy aquí y aquí estoy creciendo el perro y se llama Juan y la historia de Juan. Y eso también llama muchísimo la atención y te genera cierta utilidad. Esas son tendencias importantes, pero mucho cuidado. Eso no quiere decir que te va a generar flujos diarios o que tú lo puedes tomar como una entrada segura siempre. Ese es el único detalle que yo tengo con esto. Muchas organizaciones se casan con que, perfecto, ya me salió una vez, me va a salir siempre y siempre voy a ganar 20,000 pesos al mes. Ah, no, no funciona así. Siempre deben tener ustedes unos servicios fijos, que eso sí te va a dar, ¿no?, este ingreso fijo. Todas las demás campañas adicionales es dinero adicional que tú tienes que aprender a reinvertir, ¿no? Lo mismo con los fondos. Hay fondos internacionales que te vuelven clientes y ahí sí te puedo decir, sí te puedes asegurar, porque hay fondeos hasta de 3, 5 años. Pero ya sabes que es seguro, obviamente, si pasas la auditoría y si tienes tus entregables. Bajo ese esquema, sí. Los otros no, porque entonces te metes en problema. Te acostumbraste a ganar 20,000 mensuales y el día que no lo tienes, empiezas a tener problemas financieros. Yo lo veo así, lo he visto así con muchas organizaciones que empiezan con que, ¿y ahora qué hacemos? Oye, a ver, y a mí lo que me gustaría es que nos compartieras, porque tienes unas historias súper interesantes. Por ejemplo, este tema de Xintex, ¿no? Lo cerraste creo que en 15 días el proyecto, ya en un chorro de millones de pesos. O sea, fue una cosa increíble. Yo la verdad estaba sorprendido. Pero así como hay buenos casos y historias interesantes que ojalá nos compartas, un ejemplo de a lo mejor algo que cerraste antes de venirte de Ginebra o de Japón. Así como nos puedes compartir un caso de éxito, ¿por qué no nos compartes así como que una mala práctica? A ver, así como el pecado de los proyectos, por favor, nunca hagan esto, ¿no? Porque creo que se nos pasan, obviamos muchas cosas. Bueno, a ver, una buena. En DICAF, DICAF es un organismo internacional que se dedica al tema de la seguridad. Y pues yo estaba ahí por mapeos, porque, no sé, siempre me han contratado primero por mapeos. No sé, dicen que son muy buenas en eso. A mí me gusta, aparte. Entonces, a mí me habían contratado en el área de Asia-Pacífico porque viví en Japón. Entonces, eso es en Ginebra. También me contratan en DICAF para mapeos. Y bueno, ellos manejan un fondo de la Comunidad Europea, precisamente para llevar estos temas de seguridad. La persona encargada del tema financiero se va de vacaciones y ellos tenían una auditoría. Ellos consiguieron bajar por lo menos, eran 30 millones de euros. Sí, 30 millones de euros, porque era un proyecto a largo plazo. Y yo tenía que comprobar por lo menos 20 millones. Bueno, yo no, Erina, ¿no? Por lo menos 20 millones para que recibieran lo faltante. Pero Erina se va de vacaciones y se queda mi jefe así como de, ¿y ahora quién lo va a comprobar? Y se puso como loca de buscar entre todos y se dice, no, pues contratamos a alguien. Entonces doña Iraí se le ocurrió decir, pues yo lo hago, ¿no? Pues yo lo compruebo. No debe haber mucho problema. Y sí es un tema, la verdad es que a mí, yo estoy muy contenta con ese proyecto, porque al final yo no lo armé. Y como yo no lo había armado, pues comprobarlo, porque aparte allá sí era PricewaterhouseCoopers, quienes eran los auditores. Entonces sí son muy claros en lo que quieren, pero es básicamente lo mismo. O sea, lo mismo que hice para Fondo PYME para comprobarlo, era lo mismo que tenía que hacer aquí y entregarlo en carpetas electrónicas. Ya nada se entrega en físico, por lo menos no allá, todo es en electrónico. Y era seguir la misma mecánica. Entonces, a pesar de que yo no sabía cómo se había planeado el proyecto, sí tuve que aprenderlo desde cero. Por eso les digo, o sea, si quieres que yo lo compruebe, necesito entenderlo desde cero. Armar el proyecto. Entonces tuve que armar el proyecto, entender el proyecto, buscar las cosas que siempre me pasan, que son las facturas, las cotizaciones.
las transferencias y hacer la lógica con el presupuesto, porque aparte eran viajes, eran viáticos, boletos de avión, desayunos, transporte, era muchísimo. Y todo eran, y más las transferencias, las conversiones, porque pues obviamente ellos iban a Myanmar, a la India y a otro, no me acuerdo, Brunei también fueron. Entonces tenía que transformarlo de euros a francos, porque lo reciben en francos, y luego de francos a la moneda en la que se gastó. Entonces, y eso debía tener cierta lógica financiera. Entonces, fue una talacha tototototota, que el día de la auditoría solo te piden carpetitas, o sea, carpetas por concepto 1, concepto 2, concepto 3. Entonces, sí me tardé, y digo, la verdad es que estoy muy orgullosa de eso, tal vez máximo 2 semanas. ¿No? Ya para la semana de la auditoría, llegan los auditores, eres tú, si soy yo, aquí están las carpetas, perfecto, está la USB, perfecto, me lo llevo, lo reviso y les mandamos nuestro veredicto. O sea, eso es todo lo que te hacen en la auditoría. Y bueno, el veredicto llegó la semana que se había aprobado. Entonces, la verdad es que yo estaba muy contenta. Yo estaba muy contenta. Sí fue buscarla entre todos los departamentos, todo para ir más o menos armando el proyecto. Soy muy contenta. Sí se pudo comprobar ese dinero y pues les aprobaron otra vez un tanto en el fondo de la Comunidad Europea. Esa es la buena. ¿Qué es lo malo? También en Ginebra, yo estuve trabajando, insisto, en la ONU y básicamente para lo mismo, para el tema de fondeos. Encontramos una convocatoria fabulosa que se adecuaba precisamente a lo que quería la organización. Entonces armamos el proyecto, se armó el presupuesto, pero la convocatoria era muy clara. O sea, la convocatoria decía, no puedes exceder el 10% de los gastos administrativos, ¿no? El famosísimo overhead. No puedes. O sea, no se debe. Entonces yo armé el presupuesto, armé la narrativa, la justificación, armé todo. Y cuando se lo di a mi jefa, ese momento, dije, ya está el presupuesto, nada más revísalo, chécalo, que tenga lógica y pues con eso lo mandamos. Pero ya se le ocurrió cambiarlo, o sea, puso el 15% de la administración. Y dije, no, pero la convocatoria dice 10%. Y si la convocatoria dice 10%, es 10%. No, no, ellos entienden que tiene que ser más, porque así lo hemos hecho y así se viene haciendo. Y la verdad, Irais, es que yo creo que tú exageras, tiene que ser el 15% porque pues, también tiene lógica. Y dije, Tiffany, ah, si eso es lo que tú quieres hacer, pues al fin y al cabo, pues tú eres la que manda, pues hazlo, pero si la convocatoria es clara y dice 10%, es solo el 10%, no puede ser más. Y debe tener lógica con el presupuesto original. O sea, si tienes un tope, hay que respetar el tope. Y dentro de ese tope, metes este 10%. No, no es cierto. Bueno, pues mándalo. Y efectivamente le rebotaron el proyecto. Se dijeron que era fabuloso, que era impresionante, pero que el presupuesto estaba mal. Yo creo que de las prácticas que muchas organizaciones tienen es que a veces se casan con su manera de hacer las cosas. Es que yo lo he venido haciendo así y así debe funcionar. Pues no necesariamente. O a veces no tienen cotizaciones. No, no sé por qué. Entonces, cuando armas todo presupuesto y entregables es, dame tus 3 cotizaciones. Es que no las hice. Así, entonces, ¿cómo sacaste el presupuesto? Pues es que cada año se viene gastando lo mismo. Mucho cuidado con eso también. Siempre contratan como gestores. Y es que yo ya tengo quién lo va a gestionar y no sé qué. Le dije, ojo, yo te hago el proyecto, tengo la convocatoria, pero yo no te hago los cambios. Porque si te están cobrando por eso, los cambios es un tema. Y sí hay cambios. Cuando tú haces un proyecto, normalmente tiendes a hacerle cambios pequeños. ¿Por qué? Pues porque a veces no se alinea al 100% o la persona con la que metiste pues, el proyecto pues no le gustó algo y hay que modificarlo. Pero a veces esos pequeños cambios sí te consumen. Otro punto, por ejemplo, en el tema de las convocatorias, porque sí hay fondos nacionales, pocos, me queda claro, muy pocos, pero sí los hay. Es algo que pues nosotros al fin y al cabo sí debemos saber y creo que lo sabemos, ¿no? Siempre te van a pedir por accesar, ¿no? Siempre. Entonces, dentro de ese presupuesto, pues ustedes deben tener en consideración ese porcentaje que van a perder y cómo se trasladan las finanzas. El tema financiero de cómo se trasladan los dineros o el dinero es bien complejo y deben tener mucho cuidado. Gracias, muchas gracias, Iris. ¿De qué?